Hola mis hermanos y hermanas, los saludo a todos en el amor del Señor. Qué bueno es poder seguir compartiendo cada día martes con ustedes. Es una bendición para mí poder estar con ustedes en este momento y rogándole al Señor. Siempre estamos, todos los pastores, para que el Señor siga hablando por medio de nosotros, para que el Señor siga ministrando la palabra en nuestros hogares, en nuestras casas. Y le agradezco al Señor por lo que está haciendo en medio nuestro y por el tiempo que también tú te das para escuchar la palabra. Es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de bendición, un tiempo en el cual nosotros podemos experimentar la presencia del Señor. Tal vez que no estamos juntos de manera presencial, pero el Espíritu Santo está tanto aquí como en tu casa. Así que es una bendición poder tener este lazo espiritual. Hace 2 martes atrás hablé acerca del Espíritu del Señor y el plan que tiene Jesús, ¿cierto? El ministerio de Jesús y también un poco, entre comillas, viendo el ministerio de Satanás con Isaías 61. En ese texto de Isaías 61 que dice, habla acerca del ministerio de Jesús, a la misión que vino a la tierra, que decía: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios para, ¿cierto? Lo desglosamos completo, pero lo más importante es que decía que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Y esto es lo más importante. El Espíritu del Señor ahora está sobre la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque la palabra que revela que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, las obras de Jesús, nosotros somos los encargados de continuarla. Ese texto de Isaías 61 que hablamos en la palabra del martes anterior, decía que el Espíritu ungió a Jesús y está sobre él para proclamar buenas nuevas a todos los cansados o abatidos. Después decía, para vendar a todos los quebrantados, o también se puede decir a todos los heridos, para proclamar libertad a todos los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si seguimos leyendo, dice también que de traer óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado, manto de alegría en lugar de luto. Ese texto de Isaías es tan hermoso porque muestra el ministerio de Jesús, a lo que Él vino a este mundo. Y este texto no queda solamente en Jesús, no queda como el ministerio de Jesús, sino que, como lo mencionamos, la iglesia ahora, tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos la misión de continuar con esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, todo lo que Jesús hizo en cuerpo en esta tierra, hoy día nosotros debemos hacerlo. Así que es una bendición entender que somos parte del cuerpo de Cristo y no tan solo de una manera romántica, así como somos un cuerpo y nos amamos. No, eso es realidad. Pero somos un cuerpo y tenemos que hacer las mismas obras que hizo Jesucristo. Hacerlas juntos, tú y yo, juntos. El Señor siempre va a crear equipos, nunca va a enviar a nadie solo, pero somos cuerpo. Entonces es una bendición poder tenerlo y hoy vamos a leer un poco con respecto a la obra del Espíritu y la obra de Jesús, para que vayamos entendiendo cada vez más cuál es nuestra función mientras estamos en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda inspirarnos en esta palabra y pueda llenar nuestro corazón de más de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has designado como tu cuerpo. Somos, Señor, tu cuerpo. Tú eres el que dirige al cuerpo entero que es la iglesia. No solamente los pastores, o los apóstoles, o los maestros, sino que el cuerpo entero está dirigido por ti y solo por ti. Muchas gracias por poder vivir esto. Porque tú quieres sanar, tú quieres vendar, Señor, a todos los quebrantados y heridos. Tú quieres, Señor, proclamar libertad al que está cautivo y abrir la cárcel sobre aquel que está
preso y experimentando la muerte, Señor. Tú quieres traer gozo, Señor, y alegría. Nosotros hoy somos los encargados de esto. Yo te ruego que tú hables a nuestro corazón para tomar nuestra función en este mundo. Te adoramos, Señor, y muchas gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hace poco escuchaba de un pastor amigo que, bueno, ahora hemos estado con tantas reuniones de Zoom, hemos estado más cerca que nunca con pastores de otras ciudades. Y un pastor muy amigo se recordaba de una administración que decía que muchas veces nosotros pensamos que la iglesia es el crucero del amor. Es como, ¿cierto? Un barco, ¿cierto? Que solamente relajo, solamente amor de aquí para allá. Y dice, sin entender que en realidad la iglesia es un buque de guerra. No es el crucero del amor, sino que es un buque de guerra, en donde todo aquel que está a bordo del buque de guerra tiene una función. Y toda función dentro del buque de guerra es crucial y esencial. Ya sea el que va a cocinar, como el que va a hacer el aseo, o como el que va a manejar armamento. En un buque de guerra todos tienen una función. No hay nadie de turista. No hay nadie solo disfrutando de los beneficios del buque de guerra, sino que todos tienen una función. Y esto, mi hermano, es lo que yo quiero ir tratando en estos martes, en los martes que estemos, de que podamos entender que nosotros tenemos una función en la iglesia. En la iglesia no tan solo venimos a adorar, a hacer un culto y escuchar una palabra. Todos tenemos una función. Y la función principal es la de cuerpo. ¿Y cuál es? Hacer la obra que Jesús hizo en cuerpo. Si Jesús caminaba por distintas ciudades predicando el Evangelio, eso debemos hacer. Si Jesús imponía manos, eso debemos hacer. Todo lo que hacía Jesús ha sido delegado a nosotros. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana, ha sido delegada esta función. Y para esto quiero iniciar leyendo un texto bíblico que es 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Se refiere al apóstol Pablo cuando él habla a la iglesia de los Corintios, mostrándole qué es lo que él hacía, cómo él llegaba a una congregación, cómo él llegaba para formar y plantar una iglesia. 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que él decía, no venía solo con palabras. Cuando yo les hablé del reino de Dios, no llegué solamente con palabras y textos bíblicos, sino que llegué con demostraciones de poder y del Espíritu Santo. Si nosotros leemos la palabra y estudiamos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo sanó a mucha gente, echó fuera demonios, trajo salud al lugar en donde entraba. Yo me recuerdo cuando llega a una isla, la palabra dice que cuando Pablo llegó a aquella isla, que era la isla de Malta, dice que sanó toda dolencia, echó fuera todo demonio. Entonces, aquí está la demostración de poder del apóstol Pablo. Y yo tengo la certeza, como dije el martes anterior, tengo la certeza que el Espíritu Santo quiere traer una ola de sanidad. Una ola de sanidad. No tan solo sobre nuestra congregación. Ya me refiero al lugar o el espacio o la gente que se congrega con nosotros. Sino yo veo que Dios quiere traer una ola de sanidad sobre las iglesias en todo el país.
en todo Rancagua y en las distintas ciudades. Pero la pregunta es si nosotros como congregación estamos dispuestos a subirnos a este buque de guerra. Si estamos dispuestos a tomar nuestra función. Porque cuando viene un avivamiento, y en este caso lo que yo veo y percibo es un avivamiento de sanidad, hay iglesias, congregaciones o pastores que se pueden quedar abajo. Se pueden quedar debajo de este buque de guerra, se pueden quedar en tierra. ¿Por qué? Porque se va a decir muchas veces, y eso ocurre con todos los avivamientos, de que se puede decir, no, es que esto no es. Esta situación, no, yo estoy en contra de las sanidades porque eso era tiempo antiguo, esto no es de Dios, y van a haber muchas opiniones. Pero yo, personalmente, mis hermanos, creo que viene este mover del Espíritu Santo. Pero como dije, viene con una activación de la iglesia, no con una activación de los pastores, no con una activación de los diáconos, sino una activación de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, sin tal vez autoridad, sin ningún nombramiento apostólico o de maestro o de profeta, simplemente en un culto normal, el Señor a través de la alabanza, el Señor a través de la palabra, a través de tu oración por el hermano que está al lado tuyo, va a traer sanidad. Entonces la pregunta es si tú quieres subirte a este barco de guerra. Si tú piensas, vuelvo a decir, que la iglesia es como el crucero del amor, vas a quedarte abajo. Y yo, mis hermanos, prefiero estar en el buque de guerra que en el crucero del amor, porque en el buque de guerra todos somos importantes, todos tenemos una función. Amén. Entonces, para entender nuestra función como cuerpo de Cristo, como manos de Jesús, como pies, como bocas de Jesús, tenemos que entender la obra de Jesús. Claramente tenemos que entender qué es lo que hizo Jesús cuando pisó esta tierra. Porque lo que hizo Jesús cuando pisó esta tierra es lo que debemos hacer nosotros y lo que el Espíritu Santo va a traer sobre nosotros. Y yo hice hace un tiempo atrás un estudio acerca de todas las cosas que hizo Jesús. Todas las cosas que hizo Jesús cuando estaba en un cuerpo humano. Y las registré. Tengo muchos textos, pero solamente voy a leer algunos con el fin de que entendamos cuál es nuestra función. Vamos a partir en orden. ¿Qué es lo que dice en Mateo? Mateo capítulo 4, 23. Pero yo quiero que cuando leamos estos textos, no leamos que esto lo hacía Jesús, sino que esto lo haces tú, mi hermano, mi hermana. Esto es lo que tú haces, lo que tú debes hacer. Amén. Mateo 4, versículo 23 es el texto en donde vamos a partir de todas las obras que hizo Jesús. Amén. Y si tiempo nos queda, podemos hacerlos el martes que sigue y las ministraciones que siguen, entendiendo qué es lo que hace Jesús para nosotros también hacerlo. Mateo 4, versículo 23 dice así: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que decía este texto? Que Jesús enseñaba la palabra. Pero solamente enseñaba, no. ¿Qué dice? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Son dos cosas, enfermedad y dolencia. Porque hay gente que dice, no, yo tengo este dolor a los huesos, que no es necesariamente una enfermedad. O yo siempre sufro de dolores de cabeza, o siempre tengo X dolor. Pero esto no es una enfermedad, sino es algo que yo nací así. Dios quiere sanar. Dios quiere sanar toda dolencia también. No tan solo la enfermedad, como el caso de este virus que está rondando, ¿cierto?, por nuestro país y el mundo. Sí, Dios quiere sanar esto, pero también las dolencias. Y el Señor quiere sanarte a ti, pero no con el fin de que simplemente estés sano, sino que cuando tú recibes sanidad, puedes entregar sanidad al ser hijo de Dios. Tú recibes la sanidad sobre algo y tú puedes entregar esta sanidad sobre alguien. Entonces es tan importante que
nuestro caminar, hermano y hermana, nuestro caminar en Cristo no es tan solo para escuchar la palabra y nutrirnos, sino que es para recorrer toda la ciudad. ¿Qué dice? Enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí nos vamos a encontrar en la palabra con muchos textos de Jesús haciendo las dos cosas, tal como Pablo dice: yo cuando vine a predicar, no vine con excelencia de palabras, sino con enseñanza y demostración de poder. Estas son las dos formas de caminar de un hijo del Señor, las dos formas de caminar de la iglesia. Y no te tengas en poco a ti, hermano, porque Dios te quiere usar. Querida hermana, Dios quiere hacer esto, usarte con demostración de poder del Espíritu Santo y también con palabra, las dos. Si avanzamos en el texto de Mateo, encontramos Mateo capítulo 9, versículo 35, y vamos a encontrar algo muy parecido al texto que nosotros leímos recién. Mateo 9, versículo 35, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vuelve a decir exactamente lo mismo. En otras palabras, esto que ocurrió con Jesús, o esto que hizo Jesús, no tan solo ocurrió en Galilea, no tan solo ocurrió en una región específica o en un lugar dado, sino que dice ahora todas las ciudades y aldeas, donde tú quieras que estés. Este es tu ministerio. ¿Cuál es? Enseñar, sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dentro de este proceso también hay liberación. ¿Se recuerdan el texto que leímos en la predicación anterior, en la palabra anterior, que decía también que iba a traer apertura de la cárcel y que también iba a traer libertad a todos los que estaban cautivos? Mateo 12, 22 dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esta demostración de poder de Jesús no fue tan solo porque era Jesús, sino que el Señor quiere que tú y yo lo hagamos, que tú y yo, y que esto sea cotidiano en nuestra vida. Yo pregunto, ¿por qué no nos pasa? ¿Por qué no ocurre? Son dos posibilidades. Lo primero es que tal vez nosotros no tenemos todavía los oídos espirituales para escuchar al Espíritu Santo. Y la segunda posibilidad es que tal vez que nuestra quietud, nuestra comodidad o el no entender que tenemos una función lo frene. Pero si te das cuenta, estas dos posibilidades siempre están en nosotros, nunca en Dios. No es que Dios no quiera, no es que Dios no lo quiera en su propósito. Dios quiere esto. Dios quiere que todos sanen y sean liberados. Este hombre que estaba ahí, que era ciego y mudo, también tenía una opresión interna, y Dios quiere sanidad y también quiere liberación. Esto no depende de Dios, sino de nosotros, porque Dios lo quiere. Dios quiere hacer esto contigo y conmigo. Pero necesitamos siempre presentarnos ante Dios, escuchar al Señor y obedecer. El Espíritu Santo está abriendo las puertas de sanidad sobre la iglesia. Está trayendo bendición sobre nosotros. Si seguimos leyendo, hay muchos textos. Solamente estoy leyendo algunos para que entendamos y veamos qué es lo que el Señor hacía para que nosotros también lo hagamos. Nos encontramos después en Marcos capítulo 1, versículo 34. Y ahora es otra persona, ¿cierto? Habíamos leído Mateo, pero ahora es otra persona la que escribe las obras de Jesús.
Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor seguía en esto. Todo el tiempo predicaba, enseñaba, pero también mostraba poder del Espíritu en sanidad y en liberación. Uno lee versículos más adelante, en Marcos 1, el versículo 39, muestra hechos futuros. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Entonces, esto Dios quiere, mis hermanos. Dios quiere. Esto le ocurrió a Pablo. Esto le ocurrió a Pedro. Esto es lo que el Señor dice. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Echarán fuera demonios. Esto Jesús lo transmite después en Mateo 28 a la iglesia. Dice, iglesia, tú vas a hacer esto. Y todos los que vengan después de ustedes también lo van a hacer. Si nos damos cuenta, está la puerta abierta. La puerta abierta para la sanidad. Y el Señor así lo quiere. La puerta abierta para la liberación y mostrar el poder de Dios. El tema, el problema, ¿cuál es? No de Dios. No es que Dios tiene cerrada la puerta o Dios no quiera, sino que nosotros. Y creo que con este mover del espíritu de sanidad que viene sobre el país y sobre la iglesia que está en el país, yo creo que Dios no es que va a abrir tan solo la puerta de sanidad, sino que va a abrir nuestro entendimiento para que entendamos que somos un barco de guerra, no el crucero del amor. En el crucero del amor tan solo el capitán y los funcionarios están hechos para atender a la gente que va en este barco. Pero en el de guerra no. En el de guerra todos nosotros tenemos una función. Y espero que tú te alegres de esto, porque Dios te va a usar a ti. Pero esperamos tu valentía. Esperamos que tú te atrevas a escuchar al Espíritu Santo y actuar. Porque si no lo haces, el Señor va a tomar a otro. Y no es la idea. La idea es que todos nosotros cumplamos esta función que estamos leyendo. Vemos distintas sanidades. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 32 al 34, hay una sanidad muy, muy grande que ocurre. Dice así, Marcos capítulo 7, versículo 32 al 34. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efrata, es decir, sé abierto. Y trajo sanidad sobre este hombre. Así, ejemplos como este, nosotros escuchamos muchos ejemplos acerca de esto. Y podría seguir leyendo multitud de sanidades que hizo el Señor y también ministración. El Señor predicaba y sanaba siempre, mis hermanos. Y este es nuestro destino. Hay otro factor que nosotros vemos dentro del caminar de Jesucristo cuando estuvo por este mundo. Es que el Señor se compadecía de la gente. Tenía compasión por ellos. Esto podemos encontrarlo en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Miren lo que dice. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No es que tan solo Jesús era operativo con las cosas de sanidad y predicación y liberación de demonios, sino que su corazón estaba inmerso dentro de esto. Su vida, todo lo que estaba en su interior estaba inmerso dentro de la obra, porque él decía, tengo compasión
sobre ellos. Jesús hacía todo con un motor. ¿Y cuál era? El del amor. El del amor. En Mateo 14:14 vemos otro episodio que también lo acabamos de leer cuando decía que sanaba enfermos, ¿cierto? Toda dolencia, lo leímos recién. Pero los versículos anteriores, el Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No tan solo actuó por dirección, sino que actuó por compasión. Esto necesitamos rogarle al Señor: dame compasión por el enfermo, por el que se pierde, por aquel que no te conoce. Esto lo vemos también en Mateo 15:32, cuando se encuentra con la multitud en el desierto, a la cual después hace el milagro de los panes y los peces. Pero miren lo que dice el Señor. Es tan hermoso escuchar al Señor cuando dice esto. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Que dice: tengo compasión por ellos. Me han seguido y no han comido. El Señor fácilmente pudo haber dicho: no hay nada para comer, devuélvanse a sus casas. Pero Él dijo: no, vamos a actuar con ellos, vamos a darles que comer. Entonces la compasión es parte de la iglesia. Nosotros debemos compadecernos del necesitado, siempre. Son estos aspectos tan importantes, mis hermanos, tan importantes, porque debemos entender nuestra función en nuestra vida, en la iglesia y en todo lugar en donde vayamos. Recordemos que partimos leyendo de esta manera, que Jesús, dice, recorría todos los lugares. No quiere decir que nosotros vamos a andar de ciudad en ciudad y en todo lugar. Esto quiere decir, donde quiera que estemos, tenemos que enseñar la palabra, enseñarla, buscar la oportunidad y aprovecharla, sanar toda dolencia, traer liberación. Y lo último es tener misericordia por el que necesita. Es tan importante. Marcos 1:41 dice: Jesús, teniendo misericordia de un enfermo, extendió la mano, le tocó y le dijo: sé limpio. Y el Señor trajo sanidad. Entonces es tan hermoso ver que Jesús se compadecía. A mí me encanta este texto cuando habla acerca de la gente, que decía: tiene hambre la gente. Y para mí no es algo que sea superfluo, no es algo que sea simple. Para mí esto es importante y para Dios también lo es. Démosle de comer. La misericordia es fundamental, es fundamental. Y quiero dejar aquí este pensamiento, dejar hasta aquí este pensamiento, complementarlo con la palabra que vimos hace 2 martes atrás, que hablaba de que el Espíritu del Señor traía sanidad, libertad, buenas noticias, vendajes, curaciones, apertura de la cárcel y gozo, manto de alegría. Pero ahora nosotros vemos que esto no es tan solo de Jesús, sino que es de la iglesia. Yo te animo, mi hermano, te animo, mi hermana, a poder primero disfrutar de Jesús, experimentar la salud y sanidad, pero no tan solo para que se quede en ti, sino la salud que recibiste, la gracia de Dios que se entregó sobre ti en salud, que la entregues a otro. Vecinos, colegas, familiares que no conocen al Señor, o si lo conocen también. Pero necesitamos transmitir la salud del Espíritu, porque esta es nuestra función como iglesia, no la función del pastor, no la función de sus líderes, sino la función de toda la iglesia, desde el menor al mayor. Amén. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor que Él siga obrando en medio de nosotros. Amén. Padre Santo, gracias, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque tú nos has instaurado como tu cuerpo. Tú has puesto, Señor Dios, nuestra vida como tú, Señor.
todos juntos, tu cuerpo, caminando sobre esta ciudad, donde entramos, Señor, ya sea un lugar a comprar, el supermercado, Señor, la empresa en donde trabajamos, la casa en donde vivimos, el barrio por donde caminamos. Ahí caminas tú, Jesús. Ahí estás tú presente. Si estamos nosotros, estás tú. Por esto yo te ruego, Señor, que tú sueltes tu bendición de sanidad, de liberación, de misericordia, de gozo, Señor, sobre nosotros para entregarlas a otros. Este es tu ministerio, Jesús, y también el ministerio de la iglesia. Yo ministro tu bendición, tu gracia sobre tus hijos para poder ver con tus ojos, tocar, Señor, con tus manos y caminar, recorrer con tus pies. Muchas gracias por la bendición de estar juntos. Te bendecimos y te amamos, Señor. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mi querido hermano, hermana, que el Señor siga obrando. Y vamos a continuar los próximos martes viendo la obra de Jesús. Necesitamos empaparnos de la obra completa de Jesús, las actitudes que Él tenía, la forma de hablar, la forma de manejarse en la vida, porque este es nuestro destino como iglesia. Esto es el destino de nuestro futuro y nuestro futuro muy próximo, lo que el Señor va a hacer sobre el país, mis hermanos. Esta ola de sanidad viene también con una revelación de Jesús en nosotros. Amén, muchas bendiciones. Que el Señor siga obrando en ti y que el Señor siga trayendo más paz y bendición sobre tu vida.